Vosotros no me impresionáis. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al canal de Vida y Virtud. En esta oportunidad voy a reaccionar y voy a dar mi opinión respecto a una imagen que me encontré por ahí en Facebook. Y dice lo siguiente. ¡Y aquí lo tiene! ¿Cuántas vidas se hubieran salvado si se hubiera degollado al primer imbécil que se le ocurrió hablar de religión? Marqués de Sade. ¿Estás loco? Honestamente yo no sé si lo habrá dicho el Marqués de Sade o no, pero en sí la idea me parece que es algo que sí se replica a nivel popular. Por lo menos aquí en Hispanoamérica es muy común, ¿no? Yo no sabía que existiera mierda de esa altura. Tratar de achacar a todos los males de la humanidad a la religión, ¿no? Como que religión es igual a superstición. El reino maravilloso de la imaginación, la dimensión desconocida. Y si uno quita ese elemento de superstición, todo sería miel sobre hojuelas, ¿no? ¡Tonto! ¿Qué no piensas? Número uno, que el ser humano, por su naturaleza es social, político, racional, pero religioso también. Siempre. Usted revise todas las culturas, desde que uno puede rastrear al ser humano, y siempre se ha tratado de religar con un ser trascendental. Pero aprende algo, dinero. O ya sea que se decante por el politeísmo o por el monoteísmo. Pero es algo que forma parte de su humanidad, de su naturaleza. A mí me parece en lo personal que lo reaccionario en todo caso es el ateísmo, porque el ateísmo como tal yo lo veo concretado por ahí del 1800, principios, quizá finales del 1700 con la Revolución Francesa. ¡Yeah! Y esa idea extraña, utópica, ingenua, de que una vez sacado el elemento de la religión, todo va a ser paz, amor, pura ciencia, puro conocimiento, no va a haber creencias absurdas, no va a haber oscurantismo. Pienso que le gusta beber muy temprano. Hermano, nada más lejos de la realidad. Para eso voy a citar dos ejemplos históricos. Estos primeros datos los saco de un libro que se llama Cristianismo y Revolución. Abro cita. Los muertos de septiembre no son las primeras víctimas de la revolución. Recordemos la matanza de los defensores de la Bastilla, los asesinatos que siguieron en el campo al Gran Terror y los de los enfrentamientos de las Tullerías el 10 de agosto. Los sacerdotes asesinados en las cárceles en septiembre no son los primeros. Durante los meses de junio, julio y agosto de 1792, en muchos lugares las hordas enfebrecidas los lapidan, los ahorcan y los ahogan. De todos modos, las masacres de septiembre son el inicio de los primeros asesinatos colectivos y organizados. Es el comienzo del llamado primer terror. Las masacres comenzaron el 2 de septiembre y se interrumpieron el 7. Las víctimas, algo más de 1 millar, fueron los detenidos de las distintas cárceles de París. ¡Es el demonio! Pues no, al parecer estos revolucionarios tratando de sacar a Dios de la ecuación, ¿no? Para que no les estorbaran en la realización de su revolución, pues no me parecen precisamente angelitos, ni personas muy tolerantes. No, señor. No. Que una vez que quitemos a Dios de la ecuación, se va a quitar este tipo de orden autoritario, ¿no? Porque muchas personas lo relacionan, ¿no? Como que es que tú crees en Dios y quieres imponer una teocracia. No, señor. No sea ridículo. Y encima en nombre de la tolerancia y por medio de la democracia o con esa demagogia barata, se imponen a la fuerza por medio de la violencia injustificada. ¿Qué significa eso? Y se vuelca todo esto en una tiranía. Una tiranía que tiene un tinte revolucionario, cuya visión del mundo es otra, es materialista, o tiene una visión panteísta. Hay otra filosofía que subyace ahí. ¿Han entendido? ¡Señor, sí, señor! ¡No los escucho! No se quedan en la mera neutralidad. Este otro documento que voy a traer a colación se llama Primera Cruzada contra los sin Dios jacobinos, siguiendo con la línea de la Revolución Francesa y estos amantes de la tolerancia. La Vendée fue un levantamiento popular que forzó a los titubeantes clérigos a tomar partido y produjo la salida del incógnito de muchos nobles temerosos de comprometerse. Nada de aristócratas y clero que incitaban al pueblo a defender sus privilegios. Rebelión religiosa frente al feroz volterianismo ideológico que se imponía a sangre y fuego desde París. Una insurrección en defensa del cristianismo que constituye un hecho único en la historia por sus proporciones y el alcance de su brutal represión y exterminio, siendo sin duda el primer genocidio de la modernidad.
Las cifras más conservadoras, en relación con el programa de exterminio establecido en París y realizado por los oficiales revolucionarios, llevan a los siguientes resultados. En 18 meses, en un territorio de solo 10.000 kilómetros cuadrados, fueron eliminadas 120.000 personas, por lo menos el 15% de la población total. 10.000 edificios fueron completamente destruidos, el 20% de los de la Vendée. Todos estos revolucionarios que comparten esta forma de pensar, como la de la persona que compartió esta imagen en Facebook, no se quedan de brazos cruzados. Por eso no hay que quedarse tampoco callados. Ay, no, pues cada quien sus ideas. En cierto punto, hermanos, cada quien va a defender sus ideas con uñas y dientes. Y así lo muestra la historia. Te voy a decir que no, sí. Todas estas personas ateas, agnósticas, progresistas, una vez que llegan al poder, elaboran leyes para, por medio del Estado, por medio de la coacción, digamos, hacer valer su ley. Y en ciertas instancias, pues han llegado a este tipo de cosas, a persecuciones, a masacres. Una vez yo discutiendo con una persona que, pues, se dice anarquista, a veces de izquierda, se quejaba, ¿no?, de Pinochet y el genocidio de Pinochet, que tampoco fue un genocidio lo de Pinochet, pero bueno, harina de otro costal. Se quejaba mucho, ¿no?, del autoritarismo, de ese ultraderechista. Como desvarías hasta la mente, hijo. 3 doritos después me dijo que en su mundo ideal él sí perseguiría a cristianos, que él acabaría con la religión católica. Así me lo dijo. ¿Quién es el pinche comunista de mierda? Le mostré su contradicción y bueno, ya ahí medio hizo una serie de maromas mentales y hasta ahí se quedó. Hay que ser idiota. Entonces el punto es ese, hermanos. No hay neutralidad. Olvídense de eso. Esas personas que quieren sacar la religión a Dios, ¿no? Estos que se llaman los sin Dios, pues no se quedan en la neutralidad ni se quedan en la nada y dando vueltas. Está bien, yo te creo. Pero mi metralleta no. Llevan a cabo sus planes por medio de la violencia y se aferran a esa forma de pensar. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros nos vamos a quedar callados? ¿Por qué nosotros vamos a jugarle al buenismo, al tontorrón, al taradito mental que se queden? No, bueno, es que Jesús dijo que amor y paz. No, que Jesús nunca dijo eso. Jesús no es un hippie. Entonces ya es hora por lo menos que hagamos frente a todo esto. No digo que salga con una bayoneta, con unas molotov o con unas bombas a querer hacer la contrarrevolución. Oye, tranquilo, amigo. Pero por lo menos sí plantarse con un par de huevos. Ay, tengo miedo. A defender lo que uno sostiene, a defender lo que uno cree, lo que uno considera verdadero, su cosmovisión del mundo, qué es el hombre, qué es la verdad, qué es el bien, si Dios es o no es. Eso es lo que deberíamos hacer. Soy un defensor de la patria. No quedarnos callados, ni quedarnos en esta idiotez de, bueno, es que cada quien tiene su opinión, sí es cierto, hay que tolerar. No, señores, esos son datos históricos. Estas personas no toleran. Al principio sí, quieren negociar, ¿no? Estos 2 libros, bueno, sobre todo el primero, el de Cristianismo y Revolución, es un libro muy completo, donde se nos detalla, punto a punto, cómo es que los revolucionarios van haciendo su avanzada. Primero tratan de persuadir, de negociar, empiezan a quitar todos los ritos de la iglesia, empiezan a sustituir todos los sacramentos de la iglesia por, digamos, nuevos sacramentos por parte del Estado. A ver, pendejos, ¿entendieron eso? Van metiendo presión de a poco, hasta que lleguen a estas instancias. Ah, ¿no quiere ceder? Bueno, pues ahí te va mi bayoneta. Vamos a continuar con esta lectura. En tal sentido, resultan muy ilustrativas las siguientes expresiones: la destrucción de la Vendée, el castigo de los traidores, la extirpación del monarquismo. He aquí nuestras necesidades. Ideas del diputado Barreré, en nombre de la Comisión del Bien Público. Soldados de la libertad, los ladrones de la Vendée han de ser exterminados antes del fin de octubre. Arenga del general Lechel a sus tropas. Valientes defensores que lleváis el nombre de columnas infernales, os conjuro en nombre de la ley, pegad fuego en todas partes, y no perdonéis a nadie, ni siquiera mujeres y niños. Fusilad a todos, incendiad todo. Arenga del general Westermann a sus tropas. La Vendée, compatriotas republicanos, ya no existe. Murió bajo nuestros sables, con sus mujeres y niños. Yo la enterré en los pantanos y selvas de Savenay, siguiendo las órdenes que vosotros me disteis.
He pisoteado a muerte a los niños con nuestros caballos. Y he masacrado a las mujeres. No alumbrarán más bandoleros. La forma más baja de la tierra. Ni siquiera son putos humanos de mierda. Bueno, ahí está la utopía realizada, ¿no? Una vez que se pretende sacar a la religión de la ecuación. Adiós, ¿no? Como pretender que todo es una ficción, una especie de nebulosa en el cerebro, ¿no? Más o menos algo así dice Marx de la religión. O de todos ese tipo de fenómenos que se dan en el cerebro, ¿no? ¡Hay un pinche momento, su majestad! No, son burradas, hermanos. Dense cuenta de eso. No caigan en esa tarugada. A lo mejor usted que me está viendo es un ateo, pero a lo mejor no es un ateo tan recalcitrante. No es un ateo tan bobalicón. Y por ahí se lleva esta duda, no sé, al momento de ir a dormir, ¿no? Por ahí lo reflexiona con la almohada. Admiro tu honestidad. La historia misma lo demuestra. Está el caso de la Revolución Francesa y también voy a empezar a citar un poquito de datos históricos sobre la Revolución Bolchevique. ¡Y aquí lo tiene! En muchas ocasiones enfatizó que el Estado proletario era un sistema de violencia organizada contra la burguesía. Esto era lo que siempre había comprendido por el término dictadura del proletariado. Autorizar los actos populares de saqueo y venganza formaba parte de este sistema, un medio de aterrorizar a la burguesía para que se sometiera al Estado proletario. Aquí se encuentran los orígenes del terror rojo. El terror surgió desde abajo, fue un elemento integral de la revolución social desde el principio. Los bolcheviques lo estimularon, pero no crearon el terror de masas. Las principales instituciones del terror fueron todas configuradas, al menos en parte, en respuesta a las presiones desde abajo. El saqueo anárquico que se infligió a la propiedad burguesa, eclesiástica y nobiliaria fue legitimado e institucionalizado por los decretos bolcheviques de confiscación revolucionaria e impuestos, y las checas locales lo materializaron mediante el arresto de rehenes burgueses, entre comillas, y contrarrevolucionarios, entre comillas, los juicios multitudinarios de empresarios burgueses, oficiales, especuladores y otros, entre comillas, enemigos del pueblo, se institucionalizaron a través de los tribunales populares y del crudo sistema de justicia revolucionaria, otra vez entre comillas, que administraron y que a su vez formó parte del terror de la Checa. En Stavropol, los soldados bolchevizados saquearon sistemáticamente tiendas y casas y tomaron rehenes entre la burguesía, el soviet local, que compartía el poder con los dirigentes de la Duma y los Zemstvo. Era demasiado débil para detener los actos de terror y decidió, por el contrario, permitirlo como el primer paso hacia la conquista del poder total. La violencia pronto se extendió al campo circundante, a medida que los soldados campesinos rusos sacaron a relucir su antiguo odio de clase y de raza contra los pastores calmucos, poseedores de tierra, incendiando sus casas y matando a sus familias, con una brutalidad imposible de expresar en palabras. Arrancaron fetos del vientre de mujeres embarazadas. Los calmucos se vengaron atacando las explotaciones campesinas rusas. Tomando como referencia otros datos históricos, otra revolución que tuvo como motor otra ideología, otra forma de ver el mundo. Lo que los impulsaba a estos bastardos desgraciados no era ni por asomo Dios, ni la doctrina de la sana doctrina de la Iglesia Católica, ni porque se los dijo un papa, ni porque apelaban a amigos imaginarios. ¡Eres fruto de mi imaginación! No, hermanos. Apelaban a revoluciones, a dialécticas de lucha de clases, al odio, al resentimiento. Porque les tengo odio. Por eso se pone entre comillas todo esto de contrarrevolucionarios, enemigos del pueblo, porque cuando uno lee a profundidad este tipo de obras, investiga qué sucedió en ese entonces, realmente cualquiera que estuviera en contra de las tesis de Abril de Lenin o en contra de los bolcheviques más rancios y los anarquistas más revolucionarios, pues era tachado de enemigo del pueblo y listo, se hacían esos juicios de excepción. Los bolcheviques institucionalizaron los juicios populares a través de los nuevos tribunales del pueblo, donde la justicia revolucionaria, entre comillas, se administraba sumariamente a todos los asuntos penales. El antiguo sistema de justicia penal, con sus reglas formales de tipo legal, fue abolido como una reliquia del orden burgués. Los 12 jueces elegidos que componían los tribunales del pueblo no tenían ningún tipo de formación legal. Tenían que dejarse guiar por su conciencia revolucionaria y proceder
procedían principalmente de ambientes obreros, campesinos y del pequeño funcionariado de los antiguos juzgados. La mitad de ellos apenas superaba la educación primaria y 1 de cada 5 pertenecía al partido bolchevique. Las sesiones de los tribunales del pueblo eran poco más que juicios populares formalizados. Fin de la cita. Quiero que quites tu horrenda, coqueta, mentirosa y traicionera cara de mi vista. La idea de que la ignorancia, qué sé yo, la barbarie, que muy malamente siempre se hace acusación a lo que sucedió en la mal llamada Edad Media con la Inquisición, que si España, que si la Iglesia Católica. Bueno, justamente en la Inquisición, que era investigar, no se procedía de esta manera tan bárbara, tan salvaje. Aquí era, bueno, usted es contrarrevolucionario, bueno, bajo mi juicio de contrarrevolucionario y encima sin ninguna formación académica, órale, palazo y a la cárcel o a la baraca, o directamente lo ejecutaban, o deportaciones. Dile que chingue su puta madre. En la Inquisición por lo menos habían juicios, brindaban herramientas para que se pudieran defender, abogados, les daban chance para que se retractaran. Y se perseguía únicamente a los conversos, no era una persecución como venden algunos ateos, no, es que iban los sacerdotes y los curas buscando abajo de las piedras, buscando en cada rincón del universo para ver si había ateos y entonces los quemaban, ¿no? Es ateo, quémelo. Es obvio que está desequilibrado este niño. Pues no funcionaba así. Además una cosa ridícula, absurda. O sea, el ateísmo propiamente, como lo dije, está consolidado, yo lo veo consolidado por lo menos principios de 1800, mediados. No había como tal una reacción atea en el siglo X, en el siglo XV. Es una burrada. Es una manera, pues, de alguna manera de victimizarse de algunos ateos, de vuelta, no todos. ¿No? De pretender que hoy la Iglesia Católica siempre persiguió a los científicos, a los espíritus libres. Usted des una vuelta o péguele un ojo a este libro que se llama ¿Cómo la Iglesia construyó la civilización occidental? Y ahí se va a dar cuenta si realmente estaba peleada la ciencia con la fe, o si acaso fue la Iglesia Católica quien se dio la tarea de fundar universidades. ¡Hola! ¿Hay alguien en casa, Pero bueno, simplemente era arrojar un poco de luz a este tema. Y señalar lo absurdo y lo ridículo, la idea que subyace en esta imagen bobalicona. No, es que al primer tarado que se le ocurrió hablar de religión habría que degollarlo, no, colgarlo. Hay que ser idiota, Y hermanito, como si eso pusiera fin a toda la barbarie, a la ignorancia, al oscurantismo, a la intolerancia. Que esto va a abrir las puertas de par en par a la utopía de Teletubbies, de ositos cariñositos, de paz mundial. Soñando, vivir soñando. De que la ciencia va a reinar, ¿no? Como los revolucionarios franceses, ¿no? Le daban culto a la diosa razón, como ya lo he dicho. Quien no le da culto a Dios, le da culto a otra cosa. Y le otorga cierta divinidad, cierta personalidad. Y allí deposita su fe absoluta. O sea, el hombre es un ser de fe. Es un ser religioso también. Y siempre termina poniendo un ser absoluto en otra cosa. O que es lo peor, ¿no? A veces los individualistas, anarquistas individualistas, en mí mismo. Yo soy el absoluto. Bueno, menuda imbecilada. Hasta aquí lo dejo, hermanos. Pues si les gusta el contenido, denle like, suscríbanse, comenten. Y sin nada más que agregar, el que tenga oídos para oír, que oiga.